Bueno, tenemos en el día de hoy hasta el momento 23 personas presentes. Este es el tópico número, vamos a decir, 9 que estamos tratando desde el año pasado. Comenzamos las webinars. El año pasado lo dedicamos fundamentalmente a lo que es conceptos técnicos de diseños y demás. Y este año hemos venido trabajando o comenzamos trabajando lo que es aplicaciones. La primera aplicación se dedicó fundamentalmente a automatización, variadores de frecuencia y PLC. Y tuvimos 2 webinars, y esta tercera del año es dedicada a lo que es supresores contra sobretensiones en sistemas fotovoltaicos. Esta webinar esperamos repetirla el día 27 de este mes, o quizás no el 27, sino la otra semana más arriba. Sería, va a ser el día 3 de agosto. Si la noten, yo puse 27 al final, pero realmente es el día 3 de agosto. Vamos a repetir este webinar, pero bueno, sobre este mismo tópico, porque muchas veces los clientes no tienen toda la oportunidad de conectarse. Y bueno, considero además que, bueno, con tantos países en los cuales atendemos, 23 es muy pocos aún. Esperemos que se conecten mucho más. Cada uno de las áreas involucradas por países deberían tener un mínimo de clientes actuando hoy acá, ¿no? Sí, trabajando o participando en la conferencia. Un momento. Bien, comenzamos. Como siempre, bueno, este es el panel de control que tienen cada uno de ustedes frente, ahí delante. Tienen cómo ocultar el medio superior, la cámara que está abajo, es decir, si quieren verse, si quieren ustedes mostrarse o no, cerrar el superior derecha. Y este punto es más importante de todo, referido a cuando hagamos alguna pregunta en lo adelante, o ustedes quieren hacer alguna pregunta, nosotros les respondemos por acá, ustedes nos responden por acá, y así interactuamos entre las partes. ¿Está bien? Bien. Bueno, nada, Citel, bueno, casi todos los que están acá espero que conozcan a Citel. Es una compañía fundada en 1937, fabricantes de cada uno de los componentes y equipos supresores que se ponen en el mercado. Es decir, esto significa que todos nuestros equipos son genuinos. Solamente nos dedicamos al tema de protecciones y el uso de destrucción. Tenemos un portafolio completo con una de las gamas más grandes a nivel mundial de supresores, con laboratorios de alta corriente y líderes en estándar que nos permite trabajar tanto en IEC como en ULI AAA. Y cada uno de ellos es fundamental. Bien, estos son algunos de los tópicos que tratamos el año anterior, son los 7 tópicos fundamentales del año anterior, y este año comenzamos, como le había dicho, analizando lo que es protecciones para sistemas automatizados, PLC y variadores de frecuencia. Siempre comenzamos hablando de los estándares para el diseño de las protecciones que utilizamos y en los cuales nos basamos a la hora de dar una solución. En Estados Unidos está, por supuesto, el National Electric Code, el Código Eléctrico Nacional 2020, y la NFPA 780, que es lo que es la protección contra descargas atmosféricas, y está bien explícito, bien claro en el capítulo número 12 de este documento, la información referida a lo que es paneles solares, ubicación, protección, anclaje a tierra, sino una serie de información que es muy valiosa a la hora del diseño de las protecciones. Tenemos como seguridad todo lo que es, digamos, todo lo que es lo referido a AUL, y tenemos como último y como un punto muy importante, bueno, la UL 1449, la UL, digamos, 497 A y B, que se refiere a la parte de circuitos de comunicaciones. Y aunque hablemos de fotovoltaico, parece que no es necesario hablar de comunicaciones, pero sí es fundamental, ya que, bueno, igual lo refiere la UL 1741, que se refiere a convertidores, inversores y demás. A la hora del diseño de la instalación hay que tener en cuenta la parte de protecciones en cada uno de ellos. Aquí debajo
Esto que ven acá, no sé si lo ven desde ahí, pero aquí lo que dice que este documento fue download, quiere decir, fue bajado de la página web por nuestro colega y director de desarrollo de la compañía, el ingeniero Vincent Crevenat. Además tenemos todo lo referido a la IEEE, todas las directrices que rigen cómo trabajar con el tema de supresores, y específicamente en este punto estamos hablando de, quiere decir, conocemos todas las 62, 41, raya 1, raya 2, 45, 48, pero tenemos que hacer hincapié en la 1562, donde refiere a la parte de, vamos a decir, sistemas fotovoltaicos y batería a la hora del diseño de los sistemas, incluyendo, por supuesto, la parte de protección. Un punto muy importante acá, y no es menos importante, es que está muy buena la documentación a partir de enero del 2019, son los estándares de la IEC, la 61643 raya 31, que se refiere específicamente a lo que es los requerimientos y el diseño de supresores, es decir, no diseño, el requerimiento y los test que hay que hacerle al supresor en laboratorio para que cumpla en cada una de las instalaciones fotovoltaicas, y la 61643 raya 32 que nos da el diseño de cómo instalar los supresores en el field, es decir, en cada uno de nuestras instalaciones. Estas directrices, estos estándares de seguridad, estos documentos obligatorios y estándares de la IEC son fundamentales a la hora del diseño de las protecciones para el sistema fotovoltaico. Es decir, hay una gama bastante amplia de documentación que permite hacer una adecuada o realizar una adecuada, vamos a decir, selección, instalación y puesta en marcha para una durabilidad adecuada de nuestro sistema fotovoltaico en cada una de las instalaciones. Bien, rapidito, como siempre, las sobretensiones típicas. ¿Sí? ¿Qué cosa es una sobretensión típica? Todo el área sobre la sinusoide en un network de corriente alterna, que sería el área destructiva que debemos derivar de forma segura a tierra para que elimine cualquier tipo de daño a los equipos que estén conectados aguas abajo. ¿Está bien? Es muy importante tener siempre en cuenta que la función del supresor es precisamente recortar, vamos a decir, esta área que vemos acá. Esto sería una descarga atmosférica. Estas son sobretensiones sostenidas. Vamos a hablar un momentico rápido, porque ya lo hemos tocado en muchas ocasiones, sobretensiones transitorias que ocurren por diferentes causas, que ocurren el 80% de las veces en el año, pero provocan no tanto daño visible, y una descarga atmosférica ocurre el 20% de los daños en el año, pero evidentemente es el que más daño provoca. Bien, algunos de los transitorios indirectos, nos vamos a hablar del directo, que es directamente lo que es la descarga atmosférica, son los contactores, relay, circuitos breaker, transformadores, máquinas, motores, bancos de capacitores y, digamos, máquinas de soldar. Si cada uno de estos elementos, su conexión y desconexión en el network nuestro, puede crear sobretensiones en nuestra instalación hacia el interior, provocando daños en cada uno de ellos. Esto que estamos viendo acá lo podemos aplicar directamente ¿a dónde? A un sistema fotovoltaico. ¿Por qué? Evidentemente, si tenemos un sistema híbrido, vamos a tener contactores, vamos a tener relay, circuitos de breque, vamos a tener transformadores que pueden inyectar a la red, depende del tipo de sistema fotovoltaico que tengamos, y que, por cierto, hoy vamos a hablar de aplicaciones y de sistemas en aplicaciones como tal. Y si es híbrido, además puede tener generadores. Hemos estado, por ejemplo, cuando estuvimos trabajando con Digicel en Guyana, en Surinam, en diferentes sitios donde, Arturo, estamos en la conferencia. ¿Usted va a participar? Sí, es el webinar, sí, que yo le he enviado. Gracias. Venga, venga. Bien, evidentemente no teníamos inyección a la red. Era un sistema autónomo donde solamente tenía presencia de sus paneles solares, de una pequeña granja solar en una estación de telefonía móvil. Tenía además un generador y baterías, es decir, paneles solares, regulador o inversor, baterías
digamos, un generador. ¿Qué permitía esto? Permite que en el momento durante el día, se carga la batería y se mantiene la carga. Durante la noche, las baterías empiezan a descargarse y cuando llegan a un valor mínimo definido en el regulador o en el inversor, manda a arrancar el generador y evidentemente entra y sale constantemente en función de la capacidad de la energía que se necesite y la carga de las baterías para poder suplir a la instalación. Es decir, un sistema muy bonito, muy interesante y muy aplicable en el día de hoy. Es decir, bueno, felicidad a Costa Rica porque es uno de los países o el país de más energía verde a nivel mundial en este momento, junto con Holanda y otros más, pero Costa Rica está muy bien, tienen prácticamente el 100% de su energía verde. Y esto que estamos hablando en el día de hoy es precisamente los sistemas fotovoltaicos como un sistema de energía verde o energía renovable, para que se conozca. Sabemos que en muchos países en los que estamos tratando hoy, como Guatemala, Nicaragua, El Salvador, en el caso de México, tienen unas granjas solares muy grandes. He participado en algunas de ellas, como Sol en 1, Sol en 2, en aguas calientes, encima al norte de México, centro, ellos le llaman centro-norte. Bien, 48 kilómetros cuadrados tenía ese sitio. Bien, seguimos. Para el diseño o para la solución o atenuación de sobretensiones, regresamos al concepto que siempre hablamos, siempre traemos esta diapositiva para que todos entendamos que a la hora de hacer el diseño de mi instalación fotovoltaica, tenemos que hacer un análisis de riesgo. ¿Qué probabilidad de impacto ¿Qué probabilidad de impacto directo podamos tener en nuestra instalación? ¿Qué probabilidad de impacto indirecto tengamos en nuestra instalación? ¿Qué probabilidad podamos tener de impacto de rayos en el utility o en la alimentación de nuestra red de corriente alterna? ¿Y qué probabilidad tenemos de acoplamiento electromagnético con descargas a distancia que pueden caminar hasta 2 kilómetros y llegar hasta nuestra instalación? Evidentemente, el análisis de riesgo, en mi opinión, para el área donde estamos hablando en este momento y considero en casi todas las áreas a nivel planetario, el hecho de que los sistemas solares estén en exterior completamente y los sistemas de control y regulación de la energía estén prácticamente custodiados o dentro de las instalaciones, evidentemente implica el análisis directo de impacto de rayos. Es decir, no hay, en función del mapa geocerámico, la probabilidad de impacto usted puede determinar si le va a caer un impacto no directo en la instalación. Pero si no le cae un impacto directo en su instalación fotovoltaica, caerá cercano. ¿Por qué? Porque evidentemente la exposición en el exterior permite o crea un valor cercano al 1, donde en el cálculo de la eficiencia del análisis de riesgo, que va a determinar la instalación temprana y necesaria de supresores en cada una de estas instalaciones. Por tanto, en el tema fotovoltaico es necesario y obligatorio la instalación de supresores contra sobretensión. No instalar supresores contra sobretensión en instalaciones fotovoltaicas son daños inmediatos a corto plazo, a mediano plazo. ¿Está bien? Sí, es solamente cuestión de tiempo para que se le afecte sus instalaciones. Recordemos que estos equipos van a estar, estos equipos, quiere decir, los equipos de regulación son equipos muy sensibles, ya consideremos inversores, reguladores, cualquiera de ellos, la mayoría a base de IGBT o MOSFET, donde no van a tener una gran capacidad de derivación de energía y las corrientes, vamos a decir, parásitas o transitorias indeseadas van a ir dañando constantemente los componentes electrónicos internos hasta que pierdan su rigidez eléctrica y dejen de conducir en cada uno de los casos. Bien, más allá del análisis de riesgo, quiero llevarlos al concepto fundamental que siempre tratamos, que es el concepto de la caja. ¿Qué significa el concepto de la caja? Que cada elemento de red, cada edificio, cada oficina, cada instalación, cada sistema eléctrico lo vamos a considerar como una caja, donde tengamos en cuenta el análisis de la protección a partir de los conductores que entran o salen a mi instalación, donde definamos o no
si llevamos la instalación de los supresores. Más allá de esto, debemos saber dónde lo vamos a localizar, cuál es la función del supresor, y esto viene dado que a partir de una sobretensión, el supresor, que es un punto de alta impedancia, no conduce al estrés de la red y conduce bidireccionalmente, recorta o deriva de forma segura esa sobretensión a tierra, dejando un voltaje de protección inferior al voltaje de inmunidad de mi equipo. No voy a entrar en profundidad porque hemos hablado muchas veces de esto, pero sí es importante recordar lo que esta es la funcionalidad del supresor. A partir de ahí, cuando instalemos el supresor, debemos definir 3 puntos fundamentales. Si el voltaje de protección de mi supresor corresponde con el voltaje, está por debajo del voltaje de inmunidad de mi equipo. Segundo, si lo instalamos correctamente. ¿Está bien? Si instalamos correctamente el protector a partir de la línea a la tierra con una distancia mínima de 50 centímetros. ¿Está claro? De forma tal que la impedancia de este conductor o la caída de voltaje a partir de la impedancia de este conductor no sume un voltaje de protección superior al voltaje de inmunidad de mi equipo. Y por último, y no por menos válido, es el análisis de la instalación de supresores a partir de la distancia del primer supresor puesto aguas arriba y el equipo sensible que esté ubicado aguas abajo. Es decir, a partir de los 10 metros es necesario instalar un segundo supresor de forma tal que evitemos el efecto resonante de la onda y la multiplicación de ella, logrando valores superiores al voltaje de inmunidad del equipo. Si vieron, terminé las 3 fases diciendo el voltaje de inmunidad de mi equipo o lo que pueda resistir mi equipo. Es decir, a partir de los cálculos y el dimensionamiento de los supresores en nuestras instalaciones, vamos a definir si el voltaje de protección es inferior al voltaje de inmunidad. En la protección del equipamiento, si el voltaje de protección es inferior al voltaje de inmunidad y la instalación múltiple, igual. Vamos a determinar siempre que el protector más cercano a mi equipo tenga el voltaje de protección sea inferior al voltaje de inmunidad. Factor común, 3 veces. El voltaje de protección debe ser inferior al voltaje de inmunidad. No tener en cuenta estos datos, evidentemente puede llevarnos a nosotros a un mal diseño y una mala instalación en cada uno de nuestros sistemas. Bien, para ellos hay 2 conceptos. Uno, el concepto de la caja y la selección y coordinación. Hoy no voy a entrar en la selección y coordinación porque lo hemos hablado muchísimas veces. Vamos solamente a minimizar el riesgo a partir del concepto de la caja, que es el concepto básico, fundamental, que tiene que haber desarrollado CITEL durante años para poder proteger, créame que en los 22, 23, no recuerdo cuántos años son unos cuantos, disculpe, trabajando el tema de protecciones, si se hace correctamente la protección de la instalación, hay más de un 97% de probabilidades de que no se afecte el equipamiento. El otro 3%, 2%, por supuesto, aquí el señor es quien manda y a partir de ahí podemos rezar y decir que no se nos afecten los equipos. Bien, déjeme ponerle simplemente el video de las reglas para la selección de supresores a partir del concepto de la caja, donde evidentemente tenemos una caja, una instalación, cualquiera de ellas, donde todos los networks que están instalados o todos los equipos que están instalados dentro de mi instalación deben estar conectados a un sistema de tierra donde la impedancia del sistema de tierra debe ser inferior para supresores. Ojo, en el tema de supresores debe ser inferior a 10 ohms. ¿Está claro? A partir de ahí podemos definir o no, es decir, el punto de menor impedancia de mi instalación para el sistema de tierra. Bien, una cosa que quiero decirle, todas mis conferencias, todos mis webinars están diseñados por mí. No tengo teleprompter, no escribo nada en ninguna parte, puede ser que diga algo en un momento determinado. Si ustedes tienen que rectificarme a mí, no me ofendo, me siento por el contrario con mucho más gusto hablar con ustedes, pero no escribo nada, solamente lo tengo trabajado durante muchos años y trato de transmitir toda mi experiencia a cada uno de ustedes. ¿Está bien? Es genuino, como son todos los supresores de CITEL. Aquí todo es genuino, no nos inventamos nada. Bien, evidentemente cada network que pueda llegar a mi instalación es una probabilidad ante una descarga atmosférica que aparezca una sobretensión. Para ello, hacemos el análisis, aquí le ponemos a todo, pero hacemos el análisis de la necesidad de supresores en cada una de las instalaciones. ¿Está bien? Telefonía, corriente alterna, radiotelecomunicaciones, paneles fotovoltaicos, por supuesto, y un data network. ¿Está bien? Donde hacemos el hincapié
de optimizar la distancia entre la línea y la tierra, una distancia inferior a los 50 centímetros, ¿está bien? Para que busque vamos a decir, para que busque la sobretensión, el punto de menor impedancia y el cableado o las conexiones internas de mi supresor de la línea de la tierra no influyan de forma negativa en el voltaje de protección. Recuerden que debe ser inferior al voltaje de inmunidad de mi equipo. ¿Está bien? Bien. Para ello, siempre, ojo, siempre debemos tener claro que la inmunidad o el estrés eléctrico en mi equipo está definido a través de la IEC 60364, también adoptada en Estados Unidos. ¿Está bien? Donde podamos determinar, o el fabricante, fundamentalmente el fabricante, debe de darnos a nosotros cuánto es el voltaje de inmunidad o de estrés que soporta mi equipo. Si cuando usted toma en su mano un regulador, un inversor fotovoltaico, usted tiene que tener con claridad, debe venir con claridad por parte del fabricante cuál es el voltaje de estrés de mi equipo, cuánto soporta mi equipo. No tiene que decirle, ojo con esto, no tiene que decirle el valor. Puede decirle referido a la IEC 6364, categoría 2, categoría 3, y usted, según el nivel de voltaje que aparece en esta tabla, usted define cuál es el voltaje de inmunidad que va a soportar su equipo. Cada fabricante, según la seriedad del fabricante, debe probar cada uno de sus equipos en el laboratorio antes de ponerlo en el mercado. Y de esta manera, nosotros, que diseñamos la parte de protección eléctrica, podemos buscar la manera de mantener el equipo safe, seguro, antes de sobretensiones. ¿Está bien? No tener en cuenta estos pasos realmente limita muchísimo una vida útil del equipamiento a largo plazo o el tiempo esperado de vida. Bien, siempre les traigo esta tabla que es la ubicación de los supresores según el diseño. Los tipo 1 siempre están conectados lo más cercano, es decir, la entrada del transformador, el metro contador. El tipo 2 siempre está en lo que es la distribución y el tipo 3 ya en la utilización del equipamiento. Bien, vamos a considerar, ya entrando en tema, vamos a considerar 3 instalaciones fotovoltaicas típicas. Si alguien tiene abierto el micrófono. Tú estás por aquí cerca de ese. Sí, Arturo, tienes abierto el micrófono, por favor, cierra. Bien. Bien. Vamos a hablar de instalaciones residenciales. Es decir, como este típico que vemos acá. Es decir, lo instalamos en el techo de nuestra casa o cercano en la parte inferior de nuestra casa o en la azotea, donde probamos un sistema fotovoltaico. Ahora vamos a analizar instalaciones comerciales, es decir, en un centro de datos, en un edificio, instalamos en la azotea, normalmente se instalan en las azoteas, en algunos casos, como en hoteles o algo así, se instalan farms, que es decir, granja como tal, y instalaciones industriales a grandes escalas, donde tengamos instalaciones de orden de los megawatts. ¿Está bien? Esto nos permite a nosotros, evidentemente, hacer un análisis profundo en cada uno de este tipo de instalaciones típicas. Fíjense, estamos hablando de estas 3 nada más, hay muchos más, hay muchísimas más aplicaciones. Hoy vamos a hacer una preguntita final para ver si lo entendieron, pero hay mucho más que podamos analizarlo, que están dentro de residenciales, comerciales e industriales, o cuando hablamos de industriales me refiero a industriales y granjas solares. Bien, para lo que es las reglas principales para la instalación de supresores, hay que tener en cuenta que los protectores siempre van a estar conectados en paralelo entre los cables activos y la red de enlace. Es decir, se va a conectar la red que usted tiene a tierra a través de un supresor, que es decir, desde la línea a tierra. La longitud de conexión paralela debe ser inferior a los 50 centímetros, ya lo tocamos, es importante. Y la distancia entre un supresor y otro debe aparecer un supresor a partir de los 10 metros, siempre y cuando tengamos un equipo a proteger. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos aquí el regulador, es decir, o el inversor, un inversor,
Y el equipo que yo voy a proteger, es decir, este es el equipo aguas arriba. Aquí está el panel, vamos a decir, el panel eléctrico o el panel de distribución, donde va a estar alimentado este regulador o donde este regulador va a inyectar a la línea. ¿Está claro? Y la distancia entre ellos mayor de 10 metros, hay que proteger el regulador con un segundo supresor. Si en el panel de distribución o la instalación que tengamos en nuestro sitio, desde este panel de control o distribución de corriente alterna al regulador hay una distancia inferior a 10 metros. Y además de eso, el equipo no está en exterior, entonces si es superior, lleva un supresor. Si es inferior, no lleva nada, no gastemos cuando no necesitamos. ¿Está bien? Ojo con eso. Y aquí está el cálculo, ¿no? El cálculo de las caídas de tensión que puedan aparecer en cada una de nuestras instalaciones. ¿Está bien? Este mismo cálculo lo podemos hacer del lado de corriente directa. ¿Está bien? Y para ello hacemos el análisis en corriente directa. Sí, la distancia entre el regulador y los paneles solares debe ser, a partir de los 10 metros, debemos analizar la necesidad de instalación de supresores en cada uno, en ambas cabezas. ¿Está bien? Si el inversor está debajo del panel, no hace falta poner supresor en la parte de corriente directa, siempre en la parte de corriente alterna, lo vamos a ver ahora. ¿Está claro? Por tanto, es fundamental tener claro el concepto de la instalación de supresores a partir de los 10 metros. ¿Por qué? Porque aparece un efecto resonante de la onda que amplifica ese valor y evidentemente el voltaje de protección ya no va a ser el que usted esperaba y lo que va a hacer es destruir su regulador. Bien. No sé si entienden hasta ahí. Yo vi una pregunta hace un momento y yo la voy a responder, los 10 son, no se preocupen. En el diseño de la protección para la parte, vamos a decir, instalaciones fotovoltaicas residencial, ¿qué tenemos acá? Esto lo hice rápido, porque lo llevo como una imagen bastante rápida para que podamos entender. Quiere decir, en el residencial tenemos un sistema fotovoltaico, un sistema de paneles fotovoltaicos. Tenemos una entrada de corriente alterna de mi instalación y a partir de aquí se interconectan cada uno de ellos. ¿Cómo lo vamos a analizar? En cada uno de nuestros puntos lo analizamos como elemento de una caja. Por ejemplo, este es nuestro, vamos a decir, esta es nuestra instalación. Los cables que entran a mi instalación por acá son de corriente alterna. ¿Está claro? Por tanto, en los cables de corriente alterna instalamos un supresor de forma tal de que cortemos la sobretensión que pueda venir del exterior al interior, pasando de zonas de transición de la 0B o la 0A a la 1 en el interior de mi instalación. ¿Está bien? Definido, por ejemplo, en la IEC 62305 o en la C6241, donde podemos definir las zonas de transición en cada una de nuestras instalaciones, disculpe, la C6241 de la IEEE. ¿Está bien? Por tanto, aquí iría nuestro primer supresor. ¿Por qué? Porque mi casa, ¿qué cosa es? Mi caja. Por tanto, todos los cables que entran y salgan a mi casa, a mi caja, a mi casa, a mi caja, es lo mismo. Hay que hacer el análisis de protección. Por tanto, en la parte de corriente alterna instalamos un supresor. Vamos sin mirar en el interior todavía. ¿Qué otro elemento entra a mi casa? Bien, a mi casa entra además la alimentación que viene del panel solar buscando a quién? Al regulador. Si la distancia entre el panel solar, aquí podemos decir que hay un combiner box, una caja de combinación. Si la distancia entre el panel solar y mi regulador es mayor a 10 metros, instalamos un supresor donde a la entrada de la parte directa de mi regulador. ¿Está claro? Ojo, si la distancia, oigan esto, entre mi panel de corriente alterna y mi regulador es mayor a 10 metros, instalamos un segundo supresor, vamos a decir tipo 2, lo más cercano a mi regulador. Estamos hablando de residencial, ¿está claro? Pero ya hicimos el análisis por los cables que entran y salen. Ahora vamos a hacer el análisis del regulador. ¿El regulador qué cosa es? Otra caja más. El análisis del concepto de la caja es precisamente para el regulador, en este caso. Ya analizamos que le entran cables de corriente alterna por acá y le entran cables de corriente directa por acá. A cada uno de estas cabezas le pusimos, si la distancia es mayor de 10 metros, un supresor. ¿Está bien? Claro.
El supresor, recuerden que debe dar, o cuando corte la sobretensión o cuando derive de forma segura la sobretensión a tierra, el voltaje de protección debe ser inferior a ¿qué? Al voltaje de inmunidad de mi regulador, que al final es el equipo que queremos proteger. ¿Está bien? Por tanto, ¿qué otro elemento en mi caja entra y sale? Es decir, ya vimos que entra corriente directa, ya vimos que entra tensión de alterna, tensión de directa y tensión de alterna. ¿Está bien? ¿Qué otro elemento? En muchos casos, la mayoría de los casos, tenemos un bus de datos de comunicación que nos permite llegar a mi centro de datos o a mi computadora o a mi sistema para saber el estado de la batería, para saber el tiempo de autonomía que tenemos, para saber la calidad de energía que está entrando en corriente alterna. Quiero decir, hay muchos datos que pueden recogerse si mi equipo está trabajando correctamente ante una falla, tener la alarma. Sí, hay muchos elementos que nos van a permitir a nosotros, a partir de un puerto de comunicación, gestionar mi equipo. Por tanto, es fundamental tener en cuenta que a mi caja, que es mi regulador en este caso, le va a entrar además un bus de datos. Por tanto, hacer el análisis de la protección en este caso es fundamental. ¿Por qué? Si no consideramos el bus de datos, en este caso, evidentemente el regulador ante una sobretensión va a levantar su potencial. Si no tenemos instalado un supresor en la parte de datos, esa elevación de potencial va a llegar a mi computadora y la va a destruir, porque no tiene nada. Si tenemos instalado un supresor que recorte, que derive de forma segura de esta sobretensión, evidentemente mi computador, mi sistema de gestión va a estar safe, va a estar mucho más seguro. ¿Está claro? Bien. Vamos a hacer el análisis un poco más cercano, sí, un poco más práctico. Si tenemos acá el metro contador de mi casa, ojalá en mi casa no puedo instalar paneles solares porque no me permiten en mi área, pero el día que pueda lo voy a instalar inmediatamente, créame que sí. Tenemos mi panel de distribución con mi breaker principal, está claro, 30 amperes, 2 polos, entrando a la instalación. Tenemos a partir de ahí, de este punto, todas las cargas que vemos instaladas acá y tenemos la salida hacia un PLC. Hoy por hoy, en muchos de los casos, vamos a verlo más adelante, tenemos, además de inversores y demás, tenemos un PLC con un bus de comunicación con una sincronización de los micro inverters que permite sincronizar cada uno de los inversores a partir de los strings que aparecen en mi instalación a corriente alterna. Es decir, hay que sincronizarlo a partir de 3 factores fundamentales que son secuencia, frecuencia y nivel de voltaje. Esos 3 valores coincidentes en la línea en corriente alterna con la electrónica actual se puede hacer muy sencillo. Antiguamente, bueno, se llama penduleo, los que son eléctricos básicamente saben que se llama penduleo, pero evidentemente antiguamente había que hacerlo manualmente apretando un botoncito cuando cada uno de estos elementos estaban secuencialmente, frecuencialmente y en niveles de voltaje igualitarios. Bien, para ello tenemos que hacer el análisis de mi caja. Aquí tenemos mi primera caja, mi panel de corriente alterna. Después tenemos mi PLC. En mi próxima caja, después tenemos, vamos a decir, el data logger, donde está mi computadora, o mi casa, donde el interior de mi casa, donde evidentemente es otra caja. Y cada uno de estos va a ser una caja independiente. Y para cada uno de ellos debemos hacer el análisis y la instalación de protecciones que nos permita mantenerlos safe, que nos permita que no se nos dañen. ¿Está bien? Por tanto, vemos acá un voltaje de 15 a 40 volts, vamos a decir 15 a 20 watts por pie cuadrado, y a partir de ahí decimos, bien, yo necesito un protector en la entrada de mi caja en corriente alterna, que es lo que tengo, ¿no? Yo necesito además un protector de datos que sale de mi puerto de comunicación, de mi PLC, a mi data logger o mi centro de control dentro de mi casa. Yo necesito además, claro, en ambas cabezas, sí, tanto en un lado como en el otro, y además esta parte de la casa, aquí donde está mi data logger, importante poner un protector de corriente alterna porque recuerden, independientemente de que pongas un supresor, la elevación de potencial en este punto es inevitable. Por tanto, cualquier punto de comunicación que tenga, vamos a decir, donde está la computadora, donde está su centro de control, va a levantar el potencial y va a fluir la corriente o la coordinación hacia el punto más cercano conectado en este network, ya sea alterna, ya sea directa, ya sea comunicación, cualquiera de ellos. Por tanto, instalar un supresor en aguas abajo del data logger es importante.
por supuesto, instalar un supresor de corriente alterna tipo 2, tipo 1. Me pueden decir cuando quieran. Aquí estamos hablando en el panel principal de entrada. Yo consideraría un tipo 1, que es el que necesita a la entrada de la instalación. Tipo 1, lo ratifico, son supresores que permiten o que están diseñados, disculpen, para manejar corrientes de radio. ¿Está bien? Los supresores tipo 2 están diseñados para manejar corrientes sobre tensión o sobre tensiones transitorias de menor amplitud y de menor magnitud que un radio. Bien, el PLC que además tiene entrada y salida. Claro, esta distancia que va a haber acá va a permitir o va a proporcionar la posibilidad de que una descarga intermedia en la azotea de mi casa o cercano, estos cables actúen como antenas, ¿está claro? Captando la señal de sobretensión y no solamente trayéndola o llevándola desde el panel de entrada, sino también de las alimentaciones que vienen de cada uno de los streams hacia, o los inversores hacia mi PLC. Por tanto, considerar un supresor agua abajo del PLC también es fundamental. ¿Instalamos o no supresores de corriente alterna de directa entre el panel y el regulador o el inversor? Sí o no. Sí, la distancia es mayor de 10 metros, sí. Si la distancia es inferior a 10 metros, no es necesario. Y evidentemente, si la distancia entre el PLC y el inversor es mayor a 10 metros, también es necesario. Mi consejo es que al inversor siempre le pongan acá un supresor, quizás si está a menor distancia de 10 metros, porque está en exterior, ojo, ya que está en exterior, debe instalarse el supresor de la misma capacidad que pusimos a la entrada del PLC de forma tal que se derive en la corriente. Ley de Kirchhoff, la corriente total es igual a la sumatoria de todas las corrientes del circuito. Por tanto, si usted pone un supresor de mayor o menor capacidad en cada uno de los casos, puede destruir uno a otro. ¿Está claro? Bien, rapidito les pongo un video para que puedan hacer un análisis de lo que es el supresor en una instalación, vamos a decir, residencial. Sí, hay una descarga atmosférica o hay una tormenta donde evidentemente puede dañar cada uno de nuestra instalación y al momento de una descarga atmosférica se nos va a apagar la casa. ¿Está bien? Se fue la electricidad y va a entrar el sistema solar, digamos así, que nos permita trabajar con respaldo energético a partir de nuestro sistema solar. O una destrucción que pueda ocurrir por descarga atmosférica. Es decir, en cada uno de estos casos puede circular corrientes a través de nuestros paneles, resultando en daños directos e indirectos de estas descargas atmosféricas. Sí, la gran recomendación, como le decía, es instalar en los puntos fundamentales del sistema fotovoltaico las protecciones necesarias. Para ello, tenemos que hacer un análisis de mi instalación. ¿Qué tenemos acá? Nuestro panel de corriente directa, nuestro inversor, nuestra conexión, nuestro inversor, y vamos a decir una caja de conexión que va directamente a nuestro panel. Vemos la circulación de corriente que pueda ocurrir en este caso. Cada uno de estos sistemas van a estar anclados a mi sistema de tierra, que debe ser inferior a 10 ohms, como habíamos hablado, y para cada uno de ellos hacemos el análisis. ¿Está bien? Instalar supresores de corriente directa a la entrada de mi caja. Esta caja sería una combiner box que en muchos casos, disculpa un momento, en muchos casos ya es semi controlada con elementos electrónicos en el interior, incluso con bus de comunicación, en muchos casos. Después de ello, hacer análisis si la distancia es mayor de 10 metros de un segundo supresor a la entrada de la parte de corriente directa en el combiner box antes de mi regulador. Si la distancia entre mi regulador y mi panel de corriente alterna es mayor de 10 metros, instalar un supresor de corriente alterna en este lado y un supresor de corriente alterna en, digamos, en la parte fundamental. Aquí solamente se instalaron en el network de corriente alterna un supresor de corriente alterna a la entrada. Evidentemente la distancia se ve muy corta entre un punto y el otro, pero si la distancia entre el panel de entrada, el breaker principal de entrada y mi inversor regulador es superior a 10 metros, llevaría un segundo supresor aquí. De la misma manera entre el combiner box y el regulador. ¿Está bien? Bien. Si para cada uno de estos casos es el análisis, siempre le traigo un video porque es importante verlo reflejado, mucho más fácil verlo reflejado en una muestra
que nos permita ver supresores de corriente alterna y supresores de corriente directa, que son los de solares, y supresores de corriente alterna. ¿Qué nos faltó aquí? ¿Qué nos puede haber faltado en el análisis? Si quieren me lo dicen, lo pueden escribir ahí en el chat. ¿Qué elemento de protección nos puede haber faltado en este análisis? A partir de lo que vimos anteriormente o a partir de las diapositivas anteriores. Bien, continuamos. Bien, vamos a hacer un análisis de las protecciones en aplicaciones solares comerciales. De la misma manera que hicimos el análisis para residencial, es el mismo análisis que vamos a realizar para el tema de, vamos a decir, la instalación de protecciones para el área comercial. ¿Está bien? Donde tenemos la azotea, tenemos un sistema de, vamos a decir, de un combiner box con un regulador, y a partir de ahí tenemos puertos de comunicación, tenemos un panel de entrada y un panel de distribución que puede estar según la localización de mi instalación. ¿Está bien? Exactamente, Enrique, gracias. En el video faltó el protector de datos o comunicación. Muchísimas gracias. Muy bien. Bien, este es el mismo análisis. Para ello, creo que le traje un video acá. Vamos a tratar de moverlo lo más rápido posible. Donde se ve en la parte superior del edificio con una distribución bien clara. Disculpen, déjame ponerlo en el inicio. Sí, wow. Bien, tenemos nuestros paneles solares, tenemos nuestras cajas de combinación, tenemos aquí, vamos a decir, mi regulador o mi regulador con batería y demás, y tenemos la distribución de corriente alterna que llega a ¿dónde? A un panel principal de entrada de mi edificio o mi centro comercial. Podemos tener una descarga atmosférica, puede ser cercana, puede ser directa o puede ser cercana, y puede llegar la inducción electromagnética a cada uno de nuestros puntos, viajando esa sobretensión por todos nuestros circuitos, destruyendo a su paso cada uno de los elementos de red. Por tanto, no instalar supresores en cada una de las instalaciones fotovoltaicas reitero, evidentemente trae por seguro daños inmediatos y a corto plazo. Para ello, vamos a hacer un análisis sencillo de instalaciones de supresores en esta caja que está acá, que no la usamos mucho en Estados Unidos. Yair desarrolló una hace poco en México. La protección de la red de datos es muy importante en cada uno de los casos. La protección de corriente alterna en cada uno de los casos es imprescindible a la entrada de mi panel de distribución. Y digamos que aquí tenemos un panel de corriente alterna antes de llegar a mi regulador, y la protección de corriente directa, como vimos anteriormente, para cada uno de los puntos de protección. ¿Sí? Cada uno de los puntos de corriente directa. De forma tal de que a la vez que pase la sobretensión, cada uno de ellos no se dañen como tal y tengamos un happy face. Es decir, que no se nos dañe el equipamiento y tengamos un tiempo de vida esperado lo máximo posible. ¿Está claro? Bien. Las granjas solares o instalaciones industriales, sí, podemos tener granjas solares por kilómetros cuadrados muy grandes, donde podamos determinar en cada uno de los casos dónde vamos a instalar un supresor. Por ejemplo, las combiner box, muchas de ellas en estos momentos vienen con regulación interna. Hay que hacer el análisis de, vienen todos los streams aquí. Disculpen. Este análisis es partiendo de un inversor central. Hoy por hoy, en la mayoría de los casos, ya no hay inversor central. Casi todos son con multi-inverter, de forma tal de que si se afecta a uno de estos streams que hay aquí, siga manteniendo el nivel de tensión con menos capacidad, pero el mismo nivel de tensión en mi instalación. ¿Está bien? Para ello, en el combiner box, la protección de corriente directa para la línea, esta combiner box, como les decía, tiene puertos de comunicación. Por tanto, es importante la protección de datos, la protección, por supuesto, en este caso, y retomamos el asunto o el tema de el concepto de la caja. Este combiner box que tiene entrada y salida de corriente directa y datos, protección para ello. Este punto donde se encuentra instalado nuestro inversor o nuestro regulador, en la parte de corriente la parte de corriente directa o la entrada que viene de paneles solares, va a tener protección de corriente directa para el inversor y protección de datos. Es decir, es el análisis de la caja en este caso. ¿Qué otro elemento tenemos?
Tenemos además una protección de corriente alterna, es decir, la salida de protección de corriente alterna de mi inversor. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo el elemento activo y sensible, como es el caso del supresor de corriente alterna para el inversor. ¿Está bien? Bien. Es decir, aquí tenemos varios, vamos a decir, varios ejemplos. Es decir, normalmente en todo lo que es paneles solares, en todo lo que es energía solar, utilizamos muchos supresores en rail beam. No usamos mucho enclosure porque nos permite, en muchos casos, reemplazo o módulos reemplazables ante fallas que puedan ocurrir en cada uno de estos sistemas. ¿Está bien? Aquí tenemos todo lo que es la gama de corriente directa. Empezamos desde 12 volts hasta 1500 volts. En elementos compactos empezamos en 600 volts, en 500 volts hasta 1500. Y en elementos enchuflables, reemplazables en corriente directa, podemos llegar hasta, quiere decir, desde 12 volts hasta 1500. En la parte de datos comenzamos desde 6 volts hasta 170 volts en corriente directa y en corriente alterna, por supuesto, por debajo de 1000 volts. Y hago un apunte. Nos referimos a 1500 y a 1000 volts, definiendo que el estándar establece que en corriente alterna por debajo de 1000 volts es baja tensión y en corriente directa por debajo de 1500 volts es baja tensión. Por tanto, esto explica y significa que CITEL, sus protecciones están diseñadas para baja tensión. ¿Está claro? Todas nuestras protecciones están diseñadas para baja tensión. Bien, un análisis sencillo, es decir, un análisis sencillo. Aquí tenemos, disculpen, aquí tenemos una instalación industrial. Tenemos los paneles solares, tenemos un combiner box, tenemos un recombinador, que podemos tener en muchos casos, tenemos un inversor, y además de eso, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos tener? Tenemos la instalación al grid o la instalación a quién? A mi transformador para inyectar a la red. Está claro que si podemos inyectar energía a la red, la mayoría de las granjas solares están destinadas a inyección a la red. Es decir, son sistemas de inyección a red donde nos permita generar energía e inyectarla a cada uno de los sistemas. ¿Está bien? Algunos de los ejemplos de las combiner box, vemos el supresor puesto aquí abajo. Muchos de las combiner box que llegan a nivel mundial a cada uno de los sitios vienen ya con supresores CITEL, muchísimos. Este es un supresor que puede ser de 1000, 1500 volts, como les decía, enchuflable. Usted es reemplazable como tal. La nueva combiner box, donde tiene regulación y electrónica en la parte superior, por eso, y comunicación de datos con PLC que pueda tener el sensado de los streams de cada uno de ellos. Ventec, este es uno de nuestros partners donde nosotros le enviamos cada uno de estos supresores. Vemos la protección de corriente alterna de directa, pero en la nueva combiner box tenemos además que un protector de qué? De corriente alterna que puede llegar a cada uno de ellos. ¿Está bien? ¿Qué puede ser acá? Que tenga un microinverter en la parte interior y por eso tiene corriente alterna, o tiene un PLC que se alimenta a partir de corriente alterna. Cualquiera de los casos es interesante, que debemos poner además con el análisis de la caja todos los cables que entran y salen y proteger cada uno de ellos. ¿Está bien? Bien. Importante, el string inverter convierte siempre la corriente alterna en corriente directa y dando a la salida un bajo voltaje. Nunca hasta el día de hoy hemos sobrepasado, hasta el día de hoy. Es decir, empezamos hace años con 500 volts en fotovoltaico, en paneles solares, vamos a decir, para granjas solares. Después pasamos a 600, 800, 1000 volts. Hoy estamos a 1500. Mientras más alta sea la tensión, el voltaje, menor va a ser la pérdida en la transformación a la hora de inyección a la red. Por eso que subimos el voltaje, o por eso que los fabricantes de paneles solares reguladores suben el voltaje para evitar las pérdidas en la transformación a la hora de inyectar a la red. ¿Está bien? Bien. Estos son los microinverters. Es decir, hacer el análisis en cada uno de los casos de el panel solar, por cada uno de los streams, la llegada de cada uno de ellos a mi microinverter. Es decir, ya no es un inversor central, sino que es un microinverter y que puede inyectar directamente a la red. Claro, aquí nos falta el transformador, ¿eh? Nunca va a ser directamente a la red como se ve. Para ello ponemos siempre un protector de corriente alterna y un protector de corriente directa siempre y cuando la distancia, fíjense, si se recuerdan en la diapositiva anterior hablamos de que aquí puede estar el PLC y si la distancia es mayor a 10 metros entre el PLC en este punto
y el inverter, evidentemente podríamos hacer el análisis, pero como están en exterior, siempre recomiendo desde mi punto de vista instalar supresor. ¿Está bien? De esta forma tenemos la seguridad o vamos a decir, la fiabilidad de que mi sistema no debe fallar. ¿Está claro? Hemos visto en muchos casos recientes que, y lo quiero poner y lo quiero traer para que todos lo conozcan, que ya no es solamente esto que estamos viendo aquí, las nuevas combiner box o los nuevos inverters no solamente tienen este tipo vamos a decir, de tecnología, sino que al tener un PLC, el PLC controla según el horario del día la señal a motores con sensores para mover los paneles solares en función de la ubicación del sol y la hora del día para ganar mayor horas día sol al mes o en el tiempo, ¿no? Y esto que permite, esto que provoca que además de combiner box, además de los inverters, tenemos un PLC con sistemas de controles que tiene entrada y salida de sensores, que evidentemente también tenemos que hacer un análisis que nosotros traje hoy, y que además va a tener motores que mueven y suben y bajan en los paneles solares, o lo mueven a la izquierda, a la derecha, tratando de buscar la ubicación o la mayor ganancia de la energía solar en el tiempo. ¿Está bien? Por tanto, ya no es solamente poner un panel y poner un inversor y ya estoy trabajando. No. Esto se ha complejizado muchísimo, buscando la mayor eficiencia posible y evidentemente mientras más complejo lo hacemos, mientras más ganamos en calidad de energía o más energía ganamos, más probabilidades de daños tenemos porque más elementos incluimos en nuestro sistema. Y por cierto, más elementos sensibles como sensores PLC con entradas y salidas digitales y analógicas. Evidentemente cada uno de ellos puede también sufrir muchísimos daños. Bien, para esto le traje rapidito un video igual que anteriormente donde tenemos una granja solar. Déjame ver si puedo poner un poco más acá. Un poco más acá, sí. Una granja solar, como estamos viendo en este momento, donde tenemos nuestro panel de corriente alterna. Disculpen. Donde tenemos nuestro panel de corriente alterna, donde tenemos la entrada de, ¿qué quiere decir? Aquí vemos cada uno de los combiner box que puedan venir o los microinverters que pueden estar aquí. Podemos tener un regulador central, podemos tener una entrada de corriente de spring disculpen, una entrada de corriente directa que venga ya por cada uno de los strings a este punto y a partir de ahí a la corriente alterna de mi instalación. Y por supuesto aquí debemos tener un transformador si esta granja solar se dedica a la alimentación o a la inyección a red. Si es la alimentación de un hotel o de una clínica o un sitio determinado, quizás no haya transformador. ¿Está claro? Sí, no, nada de absoluto. Bien. Sí, tenemos que identificar cada uno de los elementos de red que están en nuestro sistema. ¿Qué tenemos aquí? Un combiner box que quizás tenga dentro un microinverter por cada uno de los strings. Amor, este tiene que ver con todos estos paneles que están acá. Este tiene que ver con una serie de paneles acá. Y cada uno de ellos va a estar interconectado. ¿Qué va a tener mi caja? Va a tener entrada de corriente directa y va a tener ¿qué? Va a tener además, señal de comunicación entre cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que mis microinverters puedan transformar a corriente alterna y sincronizarlo en cada uno de los casos, en caso que sea posible. Este no es el caso porque evidentemente vimos atrás que teníamos vamos a decir, una caja de corriente directa donde llegan cada uno de estos puntos, pero dentro de esta caja tenemos tenemos los PLC para el control. Es decir, estos paneles no tienen que estar obligatoriamente en este ángulo, pueden moverse hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. ¿Está bien? A partir de los controles instalados. Podemos tener una descarga atmosférica cercana o sobre cada uno de estos puntos. Recomendable siempre hacer un análisis de la probabilidad de impacto directo de mi instalación, porque puede caer una descarga atmosférica directamente en este punto, pero si tenemos sistemas captadores de rayos o sistemas de pararrayos, como los clientes conocen, evidentemente podemos evitar daños como tal. Es decir, aquí tenemos corriente directa y podemos tener también bus de comunicación. ¿Está bien? Vamos a ver el video porque vamos a ver entre las partes a ver qué nos dice. Bien. Es decir, esta es la interconexión de cada uno de estos puntos y al final a donde llega, cada uno de ellos va a llegar a mi caja central o a mi caja central donde
tengamos cada uno de los springs, o cada uno, en este caso son los springs, porque si fuera microinverter fuera directamente al panel de corriente alterna, pero aquí vemos que tenemos un regulador de directa alterna o alterna directa. ¿Está bien? Por tanto, esto va a ser el concepto de la caja. Aquí que vamos a tener un bus de comunicación y corriente directa. Si ponemos el supresor de corriente directa para fotovoltaico en este punto, ya lo habíamos puesto acá, evidentemente por la distancia que hay entre el regulador, entre el combiner box y el regulador, va a ser muy pequeño y no vamos a necesitar un supresor. Como en la parte de corriente alterna y el regulador la distancia es muy corta, tampoco vamos a necesitar un supresor. Por tanto, estamos estimando que aquí vamos a utilizar 3 tipos de supresores: uno de comunicación, y uno de directa y uno de corriente alterna. ¿Qué fue lo que pasó? No sé. Ok, estamos acá. Bien, por tanto, para evitar los problemas y los costos que nos puedan de sacar el sistema de funcionamiento, igual debemos proteger los puntos fundamentales de la instalación. Les dejo el video para que vayan viendo. Yo lo voy relatando junto con ustedes lo que estamos viendo. Estamos viendo cada uno de los strings. Estamos hablando de instalación de protector de corriente directa y una protección de datos, es decir, para el bus de comunicación, que puede ser Modbus, RS485, cualquiera de ellos, en cada uno de los casos. En este punto, el mismo caso, la protección de corriente directa y la protección de datos. No vamos a poner nada dentro del regulador porque no tiene sentido, pero sí la protección de corriente alterna a la entrada de la instalación. Y ojo, este protector, que por cierto no lo tenemos acá todavía en Estados Unidos, un protector de nueva serie que estamos utilizando, tenemos otros de tipo 1, tipo 2. Estamos hablando de un tipo 1 en este momento a la entrada de la instalación, ya que estamos en el exterior completamente y puede evidentemente soportar o debe derivar corrientes de raíz. ¿Está bien? Bien, ese es el análisis fundamental a la hora de lo que es las granjas solares. ¿Está bien? Bien, para ello tenemos los supresores tipo compacto. ¿Está bien? Tipo 1, tecnología BG, ¿sí? Tecnología UG, donde el tiempo de vida útil se extiende entre 15 y 20 años. ¿Por qué? Porque no hay un envejecimiento prematuro del varistor. El descargador no conduce, evidentemente no hay un envejecimiento prematuro del varistor, ya que no está expuesto al estrés de la red, y además no permite su conductividad, es decir, la corriente de liqueo o la corriente de fuga es cero. ¿Está claro? Si cada uno de ellos son reconocidos por la edición número 4 de UL, tenemos además, este sería anteriormente el elemento compacto, estamos hablando de 40 kA en 8 en 20. Tenemos además el protector muy parecido, con los mismos niveles de tensiones, desde 500 volts hasta 1500 volts, pero digamos enchuflable, de forma tal de que si hay algún daño tengamos la oportunidad de reemplazarlo. En cada uno de los casos lo tenemos a varistores, lo tenemos en tecnología BI, tenemos en cada uno de los casos siempre tenemos puertos de contactos secos que nos permiten enviar alarmas remotas a distancia determinada que no necesitemos. Para UL es tipo 1, para IEC es tipo 2 en este momento. Pongo tipo 2 porque ya IEC no se categoriza como clase 1, clase 2, clase 3, sino tipo 1, tipo 2, tipo 3, a partir de noviembre, disculpen, del 2019 en Washington, en la reunión entre IEEE e IEC en Washington. Está bien, en el edificio de NIMA estuvimos en la reunión. Bien, la corriente nominal 20 kA, aquí la corriente máxima no está, es 40 kA igual, es reconocido. La corriente de impulso, ¿qué significa la corriente de impulso? La corriente de impulso significa que el valor mínimo para corriente en el prueba de laboratorio para soportar y derivar de forma segura corriente de radio son 12,15 kA en 10350 onda de prueba de radio. Si pueden haber de 20 kA, 40 kA, pero esto tiene el valor mínimo admisible para el tipo 1. También lo tenemos, como les decía, varistores o vamos a decir UG en cada uno de los casos. Bien, tenemos además para la parte de corriente alterna tenemos supresores igual, enchuflables, tipo 1 1CA en Estados Unidos, tipo 2 para Europa.
donde maneja corrientes de 75 kA 8 en 20 y la corriente nominal es 20 kA para UL, 30 kA en IEC para el tipo 2 o para cualquiera de ellos. Corriente cortocircuito 200 kA y cada uno está reconocido en UL, tanto en UL como en IEC, es decir, tienen las dos certificaciones. Algo que quizás ustedes conocen, todos los equipos tipo 1 UL o IEC no llevan fusibles o breakers agua arriba. Pueden ser conectados directamente a la red. ¿Está bien? Y, bueno, los supresores de datos, que pueden ser DLA, quiere decir DLA, que es lo fundamentalmente que usamos. Podemos utilizar otro tipo de supresor para puerto Ethernet, ya tanto en interior como exterior, ya sean PoE, PoE-A, Cat5, Cat5E, Cat6, Cat6A, hasta 10 GB, y cada uno de ellos puede ser utilizable para la protección de la instalación. Bien, estas son las personas que, bueno, que estamos hablando con ustedes en el día de hoy, Leonardo, César y Yair. Cada uno de ellos son miembros o trabajadores directos de CITEL, aunque muchos de los que están acá ya conocen hace algún tiempo. Y si me permiten, les voy a hacer una pequeña preguntita, ¿no? Hacer unas pequeñas preguntas donde después vamos a las preguntas que ustedes hicieron. Para terminar, tenemos 3 preguntitas bien sencillas. La primera pregunta dice, ¿cuál de las instalaciones fotovoltaicas no fue considerada en la conferencia? Sí, hablamos de tres instalaciones típicas, sí, residencial, comercial, vehículos eléctricos o industrial. Sí, van a tener 5 segundos para decir cuál fue la que no se consideró en la conferencia. Adelante, lo pueden responder en el chat, por favor. Bien, bien, ya pasaron los 5 segundos. Evidentemente es yo creo que yo le puse directamente el C. Es decir, independientemente que es una solución, en el día de hoy para los vehículos eléctricos, el tema de los cargadores para vehículos eléctricos es una gran solución, los sistemas solares. ¿Está bien? Sí, eso es algo que está muy, muy de moda. Sí, ya no es solamente cargar el vehículo eléctrico a partir de la energía eléctrica convencional y con un regulador. ¿Está bien? Sino que además de eso, le podemos instalar un panel solar encima del techo de la caseta de carga donde esté y alimentar ese cargador a partir de energía solar independientemente del punto donde esté y que nos permita poder recargar el vehículo donde estamos, donde estemos en este momento, y es una nueva alternativa. Pero es bueno que conozcamos que hablamos de residencial, comercial e industrial. El vehículo eléctrico, aunque electric vehicle se considera un tema completamente aparte, puede ser tanto residencial como comercial. Claro. Bien, vamos a la próxima pregunta. ¿A qué distancia debe estar un supresor de otro en la misma alimentación en caso que sea necesario? ¿Cuál es la distancia mínima? A partir de ahí debe estar la máxima distancia entre cada uno de ellos. 5 metros, 100 metros, 25 metros o 10 metros. Te doy 5 segundos para que me digan cuál es la distancia que debe haber entre, yo dije mínima a mínima, que puede dentro del supresor. Adelante. Muy bien, muy bien, muy bien. Wow. ¿Nadie se equivocó? Wow, qué bien. Muy bien, muchísimas gracias. Me siento muy contento que todos hayan respondido a la pregunta porque verdaderamente es la D. Es decir, 10 metros en la selección y coordinación de supresores es fundamental mantener la distancia mínima entre supresores de 10 metros. ¿Está claro? Ojo. Muchísimas gracias, todos respondieron muy bien. Seguimos. ¿Cuál es el concepto básico definido por CITEL para mitigar las sobretensiones? Diseño de supresores, Box concept, nivel de sobretensión o corriente máxima. Adelante. Wow, estoy impresionado.
Estoy impresionado, muy impresionado porque en el día de hoy vamos a decir que el 99% de las respuestas han sido correctas. Exactamente, el concepto de la caja es que nos define a nosotros cómo mitigar, cómo minimizar las sobretensiones que puedan entrar en mi instalación. Disculpe, la diapositiva de referencia no es la correcta. ¿Está bien? Por tanto, es fundamental el análisis de la caja en cada uno de los casos. Yo la había puesto el día 27 de julio, no va a ser el 27 de julio la próxima conferencia, va a ser el día 3 de agosto, reitero, 3 de agosto. ¿Está bien? Si quieren lo escribe ahí y leo que la próxima conferencia es el 3 de agosto, no es el día 27 de julio. Bien, le agradezco mucho la respuesta, ha estado perfecto. Sí, algo muy impresionante por parte de cada uno de ustedes. Estoy muy contento que haya sido así. Y Leo, te paso la pregunta, adelante. ¿Aló? ¿Leonardo? Momento. Ok. Miguel Aguirre de Argentina pregunta, el Argentina. valor de impedancia de puesta a tierra de 10 ohm, ¿cómo se calcula? ¿Existe alguna regla para estimar ese valor y puede depender de algún parámetro en especial que obligue a tomar otro valor en algún caso? Sí. El sistema de impedancia del sistema de tierra se calcula a partir del método de Wayne. Es decir, usted debe calcular la resistividad del terreno primero y a partir de ahí hacer un cálculo de su sistema de puesta a tierra. Según la resistividad del terreno, usted debe calcular, digamos, su sistema de puesta a tierra, hincando varillas o otro tipo de electrodos hasta alcanzar el valor deseado inferior a 10 ohms. Si quiere, Miguel, mi correo es cmartinez, lo escribo acá. No lo puedo escribir aquí. Ok, mi correo es cmartinez, creo que estaba por ahí de todos modos, pero lo pongo para enviarle la información de cómo calcularlo y cómo hacerlo. Y en cada uno de estos casos que le permita a ustedes definirlo. Como regla general, definido por la IEC, el valor mínimo de impedancia del sistema para supresores debe ser inferior a 10 ohms. Adelante, Leo. Alberto Ojeda pregunta, ¿el SPD se pone cercano a los módulos fotovoltaicos cuando la distancia es mayor a 10 metros entre el inversor y los módulos para proteger a los módulos de alguna energía inducida en el cableado de CD y también un SPD cercano al inversor para evitar que esa energía inducida en el cableado afecte el inversor? Bueno, no sé si es una pregunta o una afirmación. No es una pregunta. Alberto, usted tiene razón. Es decir, si la distancia entre el inversor o el regulador es superior en el caso de residenciales, cuando estamos hablando de ya granjas solares, el análisis es diferente, pero sí, si la distancia es mayor de 10 metros, sí debemos poner un supresor lo más cercano al panel. No me gusta mucho la idea de instalar supresores cercanos al panel porque el panel es un elemento pasivo y evidentemente sí, usted puede destruir el panel con inducciones inversas, pero lo puede poner. No se ve comúnmente un protector cerca del panel a no ser que tenga un sistema, algo eléctrico, electrónico cercano a ese punto. Pero sí, evidentemente lo que usted dice tiene razón, evita las inducciones que puedan venir por el cableado y mitiga la sobretensión antes de llegar al supresor agua abajo, agua arriba del inversor. Adelante, Leo. Giovanni González pregunta si habrá alguna relación entre cero corriente de fuga y voltaje remanente. Bueno, el voltaje remanente o el voltaje de protección o el VPR evidentemente está dado en función de la onda de prueba. Es decir, se prueba 6 kV, 3 kA y a partir de ahí sale el voltaje de protección de cada uno de los supresores. No está adecuado directamente a la corriente de fuga. La corriente de fuga está que cada uno de los supresores, siempre y cuando la tecnología sea solamente a varistores, el estrés de la red conectado, un varistor conectado al estrés de la red, siempre va a tener una pequeña corriente de fuga de 0.05 mA. Es imperceptible, pero la tiene. Esto que provoca que la corriente de fuga va creando un deterioro prematuro de los varistores, por eso es que duran entre 7 y 10 años. Pueden durar más,
si tienen un sistema UG o VG donde tenga conectado un descargador a gas agua arriba en serie con el varistor, y ese descargador a gas no conduce, tiene alrededor de 100 megaohms de aislamiento, evidentemente no conduce y por tanto la corriente de fuga es cero para ese tipo de varistor. Pero sí, a medida que la corriente de fuga va dañando la vida útil del varistor, el voltaje remanente no es que vaya a sufrir, sino es que la cantidad o la capacidad de manejar más corriente o menos corriente del supresor va a ir disminuyendo a partir de esta corriente de fuga. Por tanto, su voltaje remanente no está directamente relacionado, pero sí puede hacer su daño en un momento determinado. Es decir, como voltaje remanente va a dar siempre su voltaje remanente, pero no en función de la capacidad de energía estimada desde el inicio, porque ha degradado su capacidad. No sé si respondí correctamente eso. Adelante, Leo, ¿qué más? Ok. Eric Barrera dice que si podía repetir cuáles modelos de varistor no llevan fusible agua arriba. Sí, los supresores tipo 1 declarados por UL no llevan fusible agua arriba siempre y cuando estén instalados a la entrada de la instalación. Sí, a la entrada del breaker principal se puede conectar la opción agua arriba del breaker principal sin la necesidad de fusibles o breakers. ¿Algo más, Leo? No, eso es todo. Bien, creo que todo ha respondido muy bien, ha sido bien participativo. Vamos a compartir la presentación, Enrique, no se preocupe. Le agradezco mucho la presencia en el día de hoy. Les reitero, inviten a todos sus clientes, personal cercano, para el 3 de agosto a las 11 de la mañana el próximo encuentro. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Hasta luego. César, buenas tardes. Disculpa. Díganme. Oye, entonces, ¿se van a cambiar las webinars para el día martes? Porque el 3 es martes. ¿O el 3 es martes? ¿O entonces el día? ¿No sería el 4? El día, estaba mirando donde no era, el día 4 entonces, el día 4 de agosto. Disculpen, el día 4. Ok.